Iglesia del Cenáculo y todos los cenaculistas que están alrededor del mundo. Amigos, vamos a iniciar este culto de estudio bíblico. Vamos a pedirle al Señor su presencia en este lugar. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Te pedimos, Señor, que tu presencia inunde nuestros corazones, que llegue, Señor, a cada hogar que está en este momento sintonizándonos. Llega, Señor, donde está cada uno de mis hermanos cenaculistas alrededor del mundo y de todos nuestros amigos, Señor, y familia que nos sintonizan. Llénanos, Señor, de tu presencia y que podamos gozarnos con los cantos y podamos también, Señor, aprender tu palabra. Gracias, Jesús. Amén. Vamos a cantar. En esta reunión Cristo está. ¿Cuántos creen que en esta reunión Cristo está? Amén. Amén. En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar. Donde dos o tres en su nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Su espíritu me hace cantar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Su espíritu me hace cantar. Él es mi rey, por cuanto yo le amo. Él es mi rey, no hay otro como Él. Todos los días alabanza yo le canto. Aleluya, Él es mi rey. Él es mi rey, por cuanto yo le amo. Él es mi rey, no hay otro como Él. Todos los días alabanza yo le canto. Aleluya, Él es mi rey. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y danzas. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y danzas. Y así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Las promesas del Señor mías son. Las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo la leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mías son. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a cantar un canto de adoración. Cantemos el que dice: Dios está aquí. Amén. Dios está aquí, hermanos. Está en su casa. Está en todos esos momentos que usted está atravesando. Dios está ahí. Siéntalo, confíe en Él, que Dios está ahí. Dios está aquí. Aleluya. Dios está aquí. Aleluya. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana que se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo le puede oír, le puede sentir.
este mismo instante. Siéntelo, hermano, le puedes sentir muy dentro de tu corazón. Le puedes sentir en este problema que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres, le puedes sentir. Una vez más le puedes sentir. Le puedes sentir A tu lado en este mismo instante. le puedes sentir muy dentro De tu corazón. Le puedes sentir. En ese problema puedes sentir al Señor. Él está ahí. Gracias, Señor. Gracias. Si tú quieres, le Gracias, puedes Señor. Oh Dios, llega a cada hogar, Padre maravilloso. Llega, Señor, a la necesidad, Jesús. A cada hogar, Señor. Donde está el enfermo. Donde está el que no tiene para comer. Donde está el que no tiene para pagar la renta. Señor, llega, Señor, a ese problema y da solución, Señor. Da una respuesta, Padre, a cada corazón angustiado, a cada corazón necesitado, Señor. Tú sabes, Padre, la necesidad de cada hermano. Tú conoces, Señor, sus lágrimas de desesperación y de angustia. Claman a ti, Señor. Escúchalos. Escúchanos, Señor. Y obra. Obra, Padre. Llega, Padre, a los Estados Unidos, donde está María, Señor. Llega donde está Mari, Padre. Pon tu mano sanadora sobre su cuerpo, Señor. Haz un milagro de sanidad en su vida, Padre. Para testimonio de sus hijos, Señor. Para testimonio del mundo. Sánala, Padre. Sánala, Señor, a tu hija. Oh Dios maravilloso. Ayúdala, Señor, a salir adelante. Ayúdala, Padre. Tú eres el todo para ella, Señor. Tú eres su proveedor. Tú eres un médico divino, Señor. Y nunca la abandonaste y ahora no lo vas a hacer, Señor. Ahora tú vas a glorificar. Manda cuervos. Manda el maná, Señor. Glorifícate en cada necesidad, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tú estás al cuidado y al pendiente de tus hijos. En esta hora, Señor, te pedimos que nos hables por medio de tu palabra en este estudio bíblico, que tú despiertes, Señor, el hambre y la sed por tu palabra, Señor, en cada corazón de mis hermanos, en sus casas. Usa al pastor, Señor, y háblanos en esta noche, conforme a cada necesidad, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Amén. Vamos a escuchar el estudio del libro de Abdías por el pastor, pero le vamos a ayudar y vamos a leerlo. Busquen ahí en sus Biblias el libro de Abdías. Está Jonás. Es uno de los profetas menores donde están un montón de libros pequeñitos antes de llegar a Mateo. Para los hermanos que les cuesta encontrarlo, váyase a Mateo, después empiece a regresar por esos montón de libritos pequeños y ahí lo va a encontrar. El libro de Abdías. Si no, lo puede buscar también ahí en sus Biblias, en el
En la tabla donde están todos los libros, ahí lo encuentra y dice el número de la página. ¿Estamos listos? Abdías. Vamos a leer todo el libro. ¿Están listos? Amén. Amén. La humillación de Edom. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob se cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Pero no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. No debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día del quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y ergullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán, y los consumirán. Ni aún resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los de Negueb poseerán el monte de Esaú, y los de Sefaía a los filisteos poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades de Negueb. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y al rey, y el reino será de Jehová. Amén. Dios añade bendición a su palabra y queda el pastor con nosotros. Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos. Amén. Es una bendición volverles a saludar.
y estar una vez más adorando al Señor y estudiando su palabra. En la iglesia del Cenáculo hemos venido estudiando los profetas menores. Ya estudiamos al profeta Jonás, que es uno de los más antiguos o de los primeros profetas. También estudiamos al profeta Amós y al profeta Oseas. Y hoy vamos a estudiar al profeta Abdías. Abdías prácticamente es un libro profético en donde solo se menciona al autor, sin nada más que su nombre, sin decir, sin mencionar un reinado, o sea, un rey de Israel, sin mencionar tampoco alguna situación que haya pasado en la historia del pueblo de Israel. Ni se menciona los orígenes de Abdías, ni de qué pueblo era, ni nada de eso. Por eso es uno de los profetas incógnitos, podríamos llamarlos. Otros eruditos lo llaman uno de los profetas fantasmas, juntamente con otros profetas que no se mencionan sus orígenes, como Habacuc, Ageo y Malaquías. Se sabe muy poco de estos profetas, pero lo más importante que se sabe de estos profetas que acabo de mencionar es que escribieron la profecía que Dios les reveló. En primer lugar, y como los hermanos del cenáculo, ¿verdad? Yo sé que hay algunos hermanos que no han recibido estudios en el cenáculo, porque estos estudios se dan los martes en la iglesia, ¿verdad? En los cultos de la iglesia. Y no queremos perder el hilo ni la bonita tradición de estar estudiando los profetas menores. Estamos estudiando los profetas menores porque es más fácil estudiar libros cortos. Ya estudiamos el libro de Daniel hace unos años, que es uno de los profetas mayores. Y hay otros 3 profetas mayores que vamos a estudiarlos, pero son muy grandes, como Isaías y como Ezequiel y también como Jeremías, ¿verdad? Vamos a estudiarlos, pero eso sí necesitan mucho más énfasis, un poquito más entretenido estudiarlos. Estudiamos al principio el profeta Jonás y estudiamos el profeta Oseas y al profeta Amós, por ser uno de los primeros profetas que escribieron profecías reveladas por el Espíritu Santo, dadas por Dios directamente, antes de que se llegara a los 400 años de silencio, porque desde el último profeta, que fue Malaquías, hasta la venida de Jesucristo, no hubo profetas. Y a ese tiempo se le llama el tiempo el tiempo de silencio, sí, gracias. El tiempo de silencio, en donde no hubo palabra revelada a ningún profeta, y ningún profeta escribió nada durante 400 años. 400 años de silencio. Malaquías fue el último que escribió. Pero ¿por qué vamos a estudiar Abdías? Como les decía, Jonás, Amós y Oseas eran uno de los primeros profetas allá por el 780 antes de Cristo. Pero ¿por qué vamos a estudiar a Abdías? Si Abdías, algunos teólogos lo ubican contemporáneo al profeta. Nosotros acabamos de leer en el libro de Abdías, desde el versículo 1 al 14, menciona una profecía contra Edom. Poniendo un poco al tanto, Edom es el mismo Esaú. Esaú, hermano de Jacob, no era yo, era Esaú, ¿verdad? El de la Biblia. Esaú y Jacob, los gemelos, o no sé si eran mellizos, pero Esaú era el primogénito, el primero, y luego Jacob lo sucedió, o sea, es decir, después vino Jacob, y ustedes saben la historia de que Jacob le robó, digámosle,
y Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, es decir, por frijoles. Como salvadoreños nos gustan mucho los frijoles, a saber si alguno de nosotros también se hubiera ido por un plato de frijoles, aunque no lo creo. Entonces, desde ahí hubo una rivalidad, ¿verdad?, entre Esaú y Jacob. Cada quien agarró rumbos diferentes y Dios escogió a la descendencia de Jacob como su pueblo. Y ahí tenemos nosotros a las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob que formaron la nación de Israel, que más adelante nosotros hemos estudiado que se dividió en 2 reinos, ¿verdad? Y para los que no tienen muy claro esto, más adelante el pueblo de Israel, después de Salomón, se dividió en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte se fueron 10 tribus y en el reino del sur quedaron 2 tribus, que fue Judá y otra de las tribus más. Y por eso al reino del norte se le conoció como Israel y también se le conoció como Samaria o como Efraín. Otros nombres son los nombres del reino del norte. El reino del sur fue llamado Jacob, o fue llamado también Judá, o también se le conoció como Benjamín. Entonces, Abdías aparece en estas profecías hablando palabra o escribiendo palabra profética contra Edom, es decir, contra el hermano de Jacob. Edom, Israel eran familia. Los descendientes de Esaú, es decir, los edomitas, y los descendientes de Jacob, es decir, los israelitas, eran familia. Eran de la misma sangre, eran hermanos. Pero cuando Israel sale de Egipto y pasa los 40 años en el desierto, en esa travesía de llegar a la tierra prometida, tuvo que pasar por el territorio de Edom. Y Edom, siendo sus hermanos, su familia, no los dejó pasar en paz, sino que hizo guerra contra ellos, los atacó. Y nosotros conocemos la historia, y si ustedes van pues a la lectura del Éxodo, ¿verdad? De cómo Israel llegó hasta la tierra prometida, hasta el tiempo de Jacob, de Josué, que repartió la tierra. Ahí vemos nosotros varias batallas que tuvo Israel contra Edom. Ya estableciéndose Israel en la tierra prometida, Israel dominó al pueblo de Edom. Y por eso Edom estaba feliz, porque Jerusalén había sido conquistada en varias ocasiones. Según la historia, Israel o Jerusalén, podemos llamarle, en el tiempo de los primeros reyes, inclusive en los tiempos de los jueces, fue en muchas ocasiones asediada. Aquí la historia dice que en el reinado de Josafat, y ahí usted puede verlo en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 17, hubo una invasión a la ciudad de Jerusalén. Hubieron varias otras incursiones en que quisieron conquistar a Jerusalén. Los egipcios, los filisteos, los asirios, los árabes. Y en este panorama aparece Abdías, dando esta profecía hacia Edom, hacia el pueblo descendiente de Esaú. Porque cuando los egipcios, cuando los filisteos, inclusive cuando el Babilonia, el rey Nabucodonosor, llegó y llevó cautivo
al pueblo de Israel, perdón, al pueblo de Judá, que era el reino del sur, Edom se alegró, era la alegría que tenía Edom de ver cómo Jerusalén era asediada. Entonces, en este panorama es que los estudiosos de la Biblia ubican en dos fechas diferentes a Abdías. El nombre de Abdías significa siervo del Señor o siervo de Jehová. ¿Qué significa Abdías? Siervo del Señor. Están oyendo a los que están poniéndome aquí atención en mi casa, ¿verdad? Y se hace referencia a Abdías, hace referencia al nombre de Jesús, que es el siervo de Jehová. Abdías es ubicado, como les decía, en el año 840 y también es ubicado en el año 536 más o menos. Es decir, se ubica en el tiempo del inicio de los reinados de Israel, pero también se ubica en el tiempo donde llega la cautividad a través de los babilonios, es decir, Nabucodonosor. Y ahí podemos ver nosotros estas invasiones, por ejemplo, en Primera de Reyes 14:25, podemos ver la invasión de los filisteos y los árabes en el reinado de Joram. Esto es en el 848 y 841. También otra incursión hacia Jerusalén en el tiempo de Joás, rey de Israel, durante el rey de Amasías. Esto es el 790 a.C. Pero nos vamos más adelante y vemos que aparece una vez más una incursión de invasión sobre Israel, en este caso el reino del sur, que era llamado Judá. Entonces por eso lo ubican también a Abdías en el 536. Independientemente cuándo es que Abdías dio la profecía contra Edom, lo importante aquí, hermanos, es que es palabra de Dios. Y si usted se va al versículo 4 de Abdías, dice: si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Y esta es una palabra, hermanos, que podemos aplicarla no solo a la profecía para Edom, sino también para todo aquel que está en contra del pueblo de Dios. Y cuando hablamos del pueblo de Dios, nos referimos al pueblo de Israel y también al pueblo lavado con la sangre de Cristo. Quiere decir que este versículo es la parte más importante del primer discurso, de la primera profecía de este libro. Este libro de Abdías podemos dividirlo en dos profecías. Una, la humillación, como dice el título aquí de los primeros 14 versículos, la humillación de Edom. Y como les decía, el versículo 4 y esta profecía de estos versículos, de estos 14 versículos, podemos aplicarla a todo aquel que está en contra del pueblo de Dios. Y estamos hablando en contra de Israel como nación. Y estamos hablando también como el pueblo de Dios lavado con la sangre de Cristo. Todo aquel que se opone al pueblo de Dios o todo aquel que se burla del pueblo de Dios debe de estar preocupado, porque la palabra de Dios dice que hay de aquel que toque la niña de mis ojos. Y se refiere al pueblo de Israel. Y por supuesto, se refiere también al pueblo de Dios lavado con la sangre de Cristo. Así que esta profecía de estos 14 versículos y la parte medular es el versículo 4, volvemos a leerlo: si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Edom se ubicaba
al lado, vamos a ver, creo que al lado oriente del río Jordán, abarcando parte de lo que es Arabia Saudita y Jordania, e inclusive parte de Irak. En todas esas partes se ubicó en diferentes tiempos la descendencia de Esaú, es decir, Edom. En otras palabras, en este momento son aliados con todo el mundo árabe, aunque no son completamente árabes, porque son descendientes directos de Isaac, no son descendientes directos de Abraham, porque los árabes son descendientes directos de Abraham, es decir, del hijo de Abraham que tuvo con Agar, la criada de Sara. Entonces ahí vemos que Ismael es el padre de los árabes y Isaac, perdón, es el padre de los israelitas. Entonces, si Isaac es el padre de Esaú y de Jacob, estamos hablando que son prácticamente descendientes del hijo de la promesa, Isaac, tanto Esaú como Jacob, es decir, los edomitas como los israelitas. Pero Edom está ubicado al lado al lado oriente del Jordán. En otras palabras, está mezclado con el mundo árabe. Ahorita Jordania, que es fronterizo con Israel, pues están en paz. Ustedes no oyen en las noticias de que Jordania se haya aliado con Irán o con Irak o con Siria. Con ninguno de estos pueblos se ha aliado, porque Jordania prácticamente son de la misma sangre con Israel. Cuando digo la misma sangre es porque son hermanos. Sin embargo, después de la gran tribulación, cuando sea el Armagedón, tanto Jordania como Arabia, que ahorita está en paz con Arabia Saudita, que ahorita está en paz con Israel, pero en el día del Armagedón, el día del Señor, cuando Cristo venga con la iglesia, con los redimidos, a defender a Israel, tanto Jordania como toda la descendencia árabe, es decir, los descendientes de Ismael, van a asediar a Israel y tratarán una vez más de destruir a Israel. Cuando Israel ya esté acorralado, es cuando Jesucristo viene en su segunda venida a defender a Israel contra todos sus agresores. Y nosotros creemos, bueno, al menos nosotros, los pastores, ¿verdad? No sé si algunos estarán en contra de esto, pero creemos nosotros que todas las naciones que están alrededor de Israel irán contra Israel. Es decir, lo van a rodear y van a tratar otra vez de eliminarlo, lo cual no podrán lograrlo, porque la promesa para el pueblo de Israel, de la nación de hoy, Israel, es de que va a ser restaurada. Como lo dice nuevamente Abdías, desde los versículos 15 al 21, los últimos versículos. Son 7 versículos que hablan de la exaltación de Israel. Y estos 7 versículos no solo hablan de que Israel va a ser restaurada, como sucedió en el año 1948, cuando se formó como nación. Y ustedes saben que inmediatamente Israel quiso ser destruida por 6 países. Y ahí hubieron varios días en que quisieron sacar a Israel, habiéndose formado un día, al siguiente día ya estaban 6 países en contra de Israel. Y ustedes conocen la historia y pueden ver ahí documentales en YouTube y en Google. ¿Lo dije bien? Ahí pueden ver documentales
de esa guerra y cómo Israel venció a estas 6 naciones. Inclusive todavía está en pleito algunas partes territoriales que Israel logró arrebatarle a algunos de estos 6 países. Pero bueno, regresando a Abdías, la profecía en los 7 versículos de Abdías, desde el 15 al 21, está hablando de dos momentos especiales de la nación de Israel. En 1948, ahí fue exaltado Israel. Y desde 1948 hasta la fecha, más de 70 años, vemos nosotros cómo Israel ha florecido y cómo ahora Israel se ubica entre las potencias mundiales en todos los sentidos. Potencia económica, potencia militar, potencia cultural, potencia artística, etc. Si nosotros nos vamos a ver a la mayoría de los inventos, podemos ver que la mayoría de los inventos han sido descubiertos o tienen su inicio en descendientes judíos. Y esa es una de las exaltaciones de Israel. Pero va a llegar un momento en que Israel una vez más va a querer ser destruido y ahí vendrá una vez más la exaltación de Israel. Por eso Abdías profetiza 2 momentos importantes en la historia de Israel. Y ahí vemos, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Y así dice, mire, y esto es para Edom y es para todas aquellas naciones y todos aquellos que están en contra del pueblo de Dios. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. En otras palabras, desaparecerán como nación todos aquellos que vayan en contra de Israel. Y así podemos ver nosotros que sucedió en 1948. Algunas naciones prácticamente fueron aniquiladas directamente por Israel, pero cuando sea la guerra del Armagedón o en el Valle de Megiddo, usted sabe que después de los 7 años de la gran tribulación viene Jesús a defender a Israel y ahí el Señor Jesucristo establecerá su reinado milenial. Así como lo dice el versículo 21 al final, dice, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. ¿Quién va a ser el rey de ese pueblo que ha logrado vencer a todos sus opresores? Es decir, ¿quién va a ser el rey de Israel? ¿Quién va a ser el rey que va a dominar todo el mundo? Jesucristo mismo, el ungido de Jehová. Mi hermano, este libro es bastante corto, pero usted puede leerlo y usted puede buscar también algunas referencias bíblicas en vez de estar viendo memes o viendo tantas noticias del coronavirus, porque hoy, si usted ve los noticieros, solo coronavirus menciona. Mejor estudiamos un poco la palabra de Dios. Vaya usted a los estudios. Mire, las redes sociales, el internet está lleno de mucha información. Y si usted quiere saber más sobre el profeta Abdías, vayamos al profeta Abdías. Aquí no se menciona, en el libro de Abdías, no se menciona directamente a Jesucristo, pero sí se menciona, como dijimos al final del versículo 21, el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Y el reino será de Jehová, dice. Está hablando de el milenio. Y nosotros sabemos que ahí está Jesucristo reinando en el milenio. Pero si usted va a Romanos 9, del 10 al 13, y también Romanos 10, 9 al 13,
y Romanos 15, del 7 al 12, está hablando ahí de la relación que había entre Esaú y Jacob. Es el único momento en que se menciona la relación que había entre Edom, es decir, Esaú, y Jacob, que es llevado hasta el momento de el final de la gran tribulación. Y como hemos estudiado, hermanos, en el estudio del martes anterior, recuerde usted que hablamos de las 70 semanas de Daniel en el capítulo 9 de Daniel. Estamos ahorita esperando el inicio de la semana 70. La semana 69 terminó cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, porque así lo decía la profecía de Daniel en el capítulo 9. Y dice que la semana 69 se iba a cumplir cuando el Mesías fuera crucificado. Y entonces ahí supuestamente iba a iniciar la semana 70 después de la muerte de Jesucristo. Pero ahí empieza el período de la gracia. Y ahorita estamos, hermanos, en un tiempo de gracia. Si la semana 70 hubiera iniciado inmediatamente después de la muerte de Jesucristo, usted y yo, es decir, todos los pueblos paganos, llamémoslo así, es decir, los gentiles, no hubiéramos tenido acceso a la vida eterna. Pero por el sacrificio de Jesucristo y por ese periodo de gracia que hasta ahorita no ha terminado, usted y yo tenemos acceso a la vida eterna mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, mi hermano, aproveche este tiempo de gracia porque la semana 70 está por llegar. Es decir, la gran tribulación está a la vuelta de la esquina. Jesucristo ya viene por su iglesia. Y Abdías profetizó que después de esa semana 70 vendrá Jehová Dios. Jesucristo vendrá con los redimidos a proteger a Israel, a defender a Israel. Y entonces dice el versículo 21 al final, el reino será de Jehová. Y todos los pueblos paganos, todos aquellos pueblos que estaban en contra de Israel, el pueblo de Dios, y en contra de los lavados con la sangre de Cristo, van a recibir su merecido. Acerquémonos a Jehová, porque el día del Señor está cerca. Señor, te damos gracias. Qué bueno, Señor, que tenemos esta palabra de esperanza, de que tú estás cerca. Tu venida está cerca, Señor. La venida de Jesucristo por su iglesia está cerca. Y la venida de Jesucristo para defender a su pueblo escogido también está cerca. Por lo tanto, Señor, nos llena de esperanza y de tranquilidad de que tú vendrás a defendernos, de que tú vendrás por tu iglesia y vendrás por tu pueblo escogido, por el remanente que va a permanecer fiel. Jesucristo, te alabamos, te exaltamos y te glorificamos. Mereces solamente tú la gloria y la honra, Señor. Mereces la alabanza. Tu día, el día del Señor está cerca. Te alabamos. Señor, ayúdanos a serte fiel, a permanecer firmes en lo que hemos creído, a estar preparados para tu venida. Señor, una vez más pedimos que tú obres en sanidad, que tú proveas para el que no tiene. Dale trabajo al que no tiene, Señor. Sana al enfermo, Señor. Provee, Señor, alimento para el que no tiene. Dale paz al que se siente angustiado, Señor. Gracias, Señor, porque tú has provisto para muchos hermanos. Gracias, Señor, porque podemos ver que tú estás ahí con nosotros. Siempre estás defendiéndonos. Gracias, Jesús. Mereces la gloria, Señor Jesús. Mereces la gloria.
y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor, mereces la gloria. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor, Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Te adoramos. Gracias, Señor. Gracias al Señor por su palabra. Gracias, hermanos, por estar pendiente de los cultos. Compártanlos en sus muros. Hermana Catherine Martínez pide oración por su esposo Adonai, que Dios tome control de su salud. Ya tiene días de estar enfermo Adonai. Oremos por él para que el Señor haga esa obra de sanidad en su cuerpo. Y también, hermanos, incluyan sus oraciones por María de los Ángeles. Yo creo que todos los de la iglesia la conocieron. Ella llegaba con sus hijos varones y los últimos tiempos nos hacía unas deliciosas pupusas. Entonces ella se fue para los Estados Unidos y ahora está muy enferma. Necesita un milagro del Señor para que Él ponga su mano sanadora sobre ella. Amén. El día de mañana, los altares familiares, ya les enviamos la guía número 3, que es la que corresponde para el día de mañana. Y si alguno de los que nos sintonizan quiere que se las compartamos también, ahí háganoslo saber y nosotros se lo vamos a enviar ahí inbox. Amén. Vamos a... Exhorte, hermanos, a sus amigos de la iglesia, hermanos en Cristo, amigos de ustedes, exhórtelos. Si usted no los ve conectados al culto, no es porque yo esté dando el estudio, no es porque va a predicar fulano o sultano, no, hermanos, necesitamos estar cerca de Dios todo el tiempo y debemos de aprovechar cada culto, cada estudio bíblico, debemos de aprovecharlo. No haga otra cosa cuando estemos en culto. Se lo exhorto, se lo digo como su pastor. Dedique los tiempos designados para reunirse alrededor del televisor o alrededor de uno de los teléfonos o de las tablets para estar juntos adorando al Señor y estudiando su palabra. Gloria a Dios. El jueves tendremos nuestro culto general. El sábado, el culto juvenil es dirigido por los jóvenes. Todos vamos a estar, ¿verdad?, en línea. Y el domingo vamos a tener culto de misión.